ver, bien. Los aportes de la psicolingüística a la traducción. Eso es lo que vamos a revisar hoy. Espero que sea una clase que les sirva, se entretengan, no se queden dormidos, ánimo. Con el calor suele ocurrir eso. Pónganse un ventilador, un rico jugo, helado o un café si es necesario. La psicolingüística es una disciplina que está muy cercana a la lingüística y es muy pariente de la psicología. Muchos psicólogos han hecho psicolingüística, por ejemplo, Theo van Dijk, que es uno de los más conocidos, que generó psicolingüística en un principio trabajando con un psicólogo, básicamente. Y a partir de ese trabajo seminal, él pudo armar una serie de papers y estudios en que lo que se buscaba era entender cómo funcionaba la dinámica, el trabajo de nuestro cerebro cuando empezamos a producir conexiones con respecto al lenguaje, al procesamiento de la información, a la comprensión. Hay muchos estudios sobre la comprensión lingüística. Por ejemplo, los conceptos de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, que son conceptos hoy día habituales, común y corriente en cualquier conversación sobre lenguaje, sobre comunicación, información, etcétera, tienen que ver con estos avances seminales del año 50, 60, muy fuerte en los 80 y 90, y hoy día la neurolingüística 2000, 2020, 2030 es como una de las disciplinas más potentes, más poderosas en ese sentido. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros o qué es lo que nosotros podemos tomar a partir de estos primeros preceptos? Bueno, son estos 4 capítulos en realidad, que aborda Crystal en su libro How Language Works. Son capítulos muy breves, por eso se los di como lectura, y además que están muy bien planteados, con conceptos muy precisos. Es súper excepcional este libro porque no es un libro que agobie, sino que lo que hace es entregar un refresh muy potente de conceptos fundamentales. Entonces, a lo largo de estos 4 capítulos, más las páginas citadas de Saville Troy y más unas páginas citadas de Mona Baker, tenemos el material suficiente como para hacer la reflexión. ¿Alguien echó una mirada ya a estos capítulos? Catalina, Fernanda, Camila. Yo revisé los libros, pero no sabía que había enviado capítulos específicos, así que me agobié y me rendí. Ah, sí, pero estaban en la presentación, mismo, tal cual, como Ah, están acá. no, Sí. Bueno, no acá había están de visto. nuevo. Acá De están de nuevo. traducción. Ya. Bueno, lo ideal es que hoy día vamos a trabajar con uno de ellos, así es que bájenlo, ábranlo del Classroom en unos minutos más, porque vamos a revisar esos conceptos y también algo de Saville Troika. ¿Ya? Primero, les quiero mostrar o introducir a la idea del multilingüismo y el bilingüismo. Ahí tenemos una foto de Obama, de Barack Obama cuando niño, cuando vivió en Indonesia. Él es uno de los ejemplos más citados, porque claro, es bien es icono pop ya a esta altura, y es uno de los ejemplos más citados de los llamados dormant bilingual, que son los tipos que eh, vivieron en algún lugar específico, aprendieron una lengua, nunca más la volvieron a usar, pero está como en el ADN esa lengua. Y son bilingües que si se les induce un poco la lengua inicial con la que partieron, esta pseudo lengua materna inicial de contexto, puede funcionar, puede aparecer de nuevo. Ahí yo les dejo el link. También a propósito de eso hay un discurso que él hace en una universidad de Indonesia saludando, hay una vuelta en que él hace un viaje turístico así bien emotivo, emocional, y que a propósito de eso, lo que se hace es explorar sobre estas posibilidades en ese artículo. Lo que hace Crystal acá es cuestionarnos acerca de qué es lo que es ser bilingüe, cuáles son las posibilidades, cómo funciona el cerebro y dónde está este cambio, ese switch que comentábamos ya en la clase anterior. Por lo tanto, nos vamos a saltar eso, porque lo que vimos en la clase anterior tiene que ver con este capítulo 63. Primera explicación, primer contexto, cómo funciona el bilingüismo, cómo funciona el multilingüismo. ¿Ya? El multilingüismo tiene una serie de causas y es mucho más amplio porque se habla de multilingüismo en el sentido de que tenemos todos estos componentes políticos, religiosos, culturales, educacionales, económicos y los desastres naturales que son hitos que movilizan a la gente de un lugar a otro. Y son hitos a tan gran escala que generan estos escenarios súper complejos donde hay varias lenguas que coexisten y que por razones religiosas, políticas, culturales,
netamente de control político, de control educacional, a nivel de políticas educacionales, o a veces políticas que no están muy controladas desde el punto de vista del Estado, sino que son políticas que se van a dar por ciertos intereses. Por ejemplo, lo que ocurre en Camboya, en unos puertos, no me acuerdo el nombre exacto, pero en uno de los puertos principales de Camboya, que hoy día es chino. O sea, los camboyenses se sienten súper agredidos porque la presencia china es por doquier. O sea, los chinos llegan, están ahí, viven, construyen infraestructura, el puerto es de ellos, y entonces hay un multilingüismo muy forzado. O sea, vienen miles de chinos que provienen de distintas zonas de China con sus diferentes lenguas, variantes de lengua, más de los camboyanos que existen ahí, que viven ahí, que tienen su propio registro, y se produce un choque lingüístico, cultural, político y a nivel de odio, porque los chinos están en el puerto y se sienten como liberados porque en China tienen todas las restricciones del mundo, y acá en este puerto camboyano lo que hacen es, trabajan y se dedican mucho a la juerga, a los casinos, andan emborrachados conduciendo los autos, entonces se produce todo un choque social y político súper fuerte. Bueno, ese tipo de cuestiones hace que el multilingüismo esté como descontrolado. ¿Ya? A ver, ¿alguien más está por ahí que quiere entrar? Me parece. Mira. Ahí está. Disculpe un segundo que tengo acá. Ya, ahí está. Bien. Segundo, ¿cómo funciona el bilingüismo? El bilingüismo es más controlado porque funciona a dos escalas. Una escala social cuando, por ejemplo, casos súper ordenados del primer mundo como Canadá. Canadá es un caso de un entramado bilingüe social así muy bien ordenado, donde los habitantes canadienses habitualmente, claro, hay cierta preponderancia cultural de ciertas ciudades por sobre otras, pero en general un canadiense sabe inglés y francés perfecto, sin ningún problema, que ha accedido a la educación, una educación formal, y hay una conexión fuerte del francés con la familia, con ciertas comunidades, y el inglés se entiende que es una lengua del mundo, también de transacción y de forma de vivir la cultura. Y hay otro bilingüismo que es el que más nos acerca a nosotros, si lo viéramos de mucho más arriba, más abajo, que es el bilingüismo a nivel individual, que son las interacciones de los hablantes. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿alguien que habla dos lenguas, ¿ya?, es bilingüe propiamente tal, o es posible que hablemos de esta persona como una persona 100% bilingüe? Y la respuesta es súper categórica, no existen 100% bilingües. Por eso hablábamos del caso de Obama, que Obama es como bien emblemático, porque son bilingües inactivos. Nosotros podemos ser bilingües inactivos. Muchos casos nos han ocurrido a nosotros los chilenos, especialmente de las generaciones que vivieron fuera en el exilio, que estuvieron en Europa o en otro lugar del planeta, que aprendieron, no sé, famosos son los casos de los suecos, de chilenos suecos que vivieron en Suecia, aprendieron el sueco en los 80 y volvieron a Chile, retornaron y tienen un sueco como adormecido. ¿Ah? Pueden hablar, pueden entender, o solamente pueden entender y no hablar. Ese tipo de cosas, fenómenos se producen. Entonces, vale la pena cuestionárselo un poco, porque en realidad lo que ocurre, y para efectos ya propiamente de la traducción y del mundo que nosotros vivimos, nosotros no estamos supeditados aún, no vivimos en un mundo multilingüe. Nuestro mundo chilensis no es multilingüe. Nuestro mundo chilensis es más bilingüe, y bilingüe cultural, no a nivel de políticas idiomáticas centradas en el Estado. Ni siquiera, sabemos todo, ni siquiera por un asunto de conservación de lenguas eh, autóctonas, sino que ni siquiera tampoco por una normativa de tener dos o tres lenguas que tengan ciertas funciones sociales o políticas, sino que existen simplemente, más que nada motivadas por turismo o por el interés, el afán de comunicarnos con el resto del mundo. Por lo tanto, lo que a nosotros nos impacta directamente es el nivel de la habilidad, el nivel de competencia sobre una lengua, porque mientras más competentes seamos en una segunda o tercera lengua, aparecen estas características. Por ejemplo, ventajas: mayor empleabilidad, trabajar en un área específica que requiera esa lengua y no otra, desarrollo profesional, laboral, etc. O sea,
A nosotros nos pega de otra manera el fenómeno del bilingüismo, y es por eso que la traducción está tan cercana al bilingüismo, pero tan lejana desde el punto de vista de un bilingüismo como natural, como que está inmanente en nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Es realmente importante interiorizarse en el fenómeno del bilingüismo? Una persona que se relaciona, una persona bilingüe, se relaciona en sus comunicaciones diarias con personas monolingües y en un contexto multilingüe. Eso es un bilingüe propiamente tal. Esa es una definición. Algo que no nos sucede a nosotros propiamente tal, porque nuestro contexto no es multilingüe. ¿Ya? De esa manera, una persona bilingüe va a generar, se va a educar en un contexto multilingüe donde tenemos distintas lenguas que coexisten en comunidad, distintas lenguas que marcan identidad cultural, distintos registros que se usan con fines específicos. Es por eso que la necesidad de la traducción como un elemento crucial para conectar a las personas en comunidades multilingües se hace elemental, se hace básico en comunidades, grandes comunidades de hablantes, como larga población de hablantes. Piensen en todos los pueblos, en todos los grandes países llenos de hablantes y con centros culturales y desarrollo económico, industrial, como en Norteamérica, Asia, Europa en su momento, la relación de Europa, del este y del oeste. O sea, ahí se dan estos elementos y es por eso que una de las cosas más críticas es que en Europa se necesitan muchos traductores y traductores muy autorizados para poder marcar diferencias entre en la calidad de la textualidad que pasa de un lado a otro. No solamente eh, a nivel de las Naciones Unidas, porque eso también no cuento como que solamente si soy traductor de las Naciones Unidas voy a tener trabajo. Y eso no es real. O sea, quien aspira a eso es una posibilidad ínfima. Lo que sí existe es mucho trabajo a nivel, hoy día, incluso en Chile también, con toda la migración, a nivel judicial, a nivel educacional, a nivel político, a nivel legislativo, a nivel de interacciones de la vida diaria. Por lo tanto, este contexto que está como súper alejado de nosotros, desde el punto de vista que está instalado en ciertos lugares del mundo, hoy día a nosotros nos está pegando fuerte y hace que, desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes al respecto o que han conversado con otros profesores, pero parece de una manera mucho más invisible, pero muy, muy potente, es que la traducción es muy necesaria. En nuestro país es muy necesaria tener mecanismos de traducción, mecanismos, instancias, procesos, eh, traductores especializados, eh, plataformas, dinámicas de trabajo que permitan acercar a la gente que habla distintas lenguas. Bueno, dicho esto, en el caso nuestro de la vida diaria, como individuos, nosotros necesitamos expresarnos con los otros individuos, acercarnos hacia los otros a través de un cambio lingüístico que no solamente tiene que ver con lengua, sino que tiene que ver con registros. Por lo tanto, nosotros como hablantes monolingües también usamos distintos registros para poder comunicarnos con estas otras personas que viven en nuestra comunidad. Eso sí lo palpamos día a día. Y eso también es, comillas, traducible. O sea, eso también uno lo puede tomar desde el punto de vista de la traducción. Y, y es traducción sociolingüística o psicolingüística, como ustedes quieran. Bien, dicho todo esto, eh, vamos a pensar de qué manera este fenómeno que es escuchar distintos códigos, distintas variantes para poder significar nuestros contenidos, tiene que ver con la traducción. De qué manera nosotros como individuos, frente a este cambio cultural o cambio de intercambio de información que se genera a través de variantes o códigos lingüísticos, apunta y apela también a la traducción. Vamos a hacer un juego muy puntual que se llama el juego de la interferencia lingüística. En lingüística pasa mucho, sobre todo a nivel psicolingüístico, a nivel del bilingüismo, a nivel de procesos de incorporación de una lengua con la otra, cuando uno empieza a jugar con lengua, eh, en un proceso anterior a ser uno especialista en una lengua y poder traducirla, se produce la interferencia lingüística. ¿Qué es la interferencia lingüística? ¿Se acuerdan de eso, de ese concepto? Paula Córdoba, ¿te acuerdas de ese concepto? ¿Cuál es la interferencia lingüística? Es que lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Es como
ver. Eh, entiendo que tiene que ver más como con la gramática, como por ejemplo nosotros tratamos como de, cuando estábamos aprendiendo portugués, por ejemplo, cuando tratábamos de pasar lo que pensamos directamente al portugués, pero con las estructuras gramaticales del español. Claro, ese es un fenómeno clásico de interferencia y del cual uno se apoya harto para poder empezar a hablar otra lengua. De hecho, lo que tú acabas de mencionar es una de las cuestiones más significativas y que más nos corrigen cuando uno está aprendiendo una lengua extranjera en que uno inevitablemente calca. Y de hecho, en el momento cuando se vuelvan a abrir las fronteras, parece una metáfora, pero en realidad es como súper concreto, cuando se vuelvan a ir las fronteras, estemos todos vacunados, podamos volver a salir y estar fuera, y estemos en una realidad completamente distinta y tengamos que hablar otra lengua, y nos pongamos nerviosísimos para poder hablar esa lengua, nos va a salir el primer calco que tengamos ahí a merced, a la mano, para poder contactarnos con otras personas. Bueno, eso es, la interferencia lingüística va por ese lado. Hay distintos tipos de interferencias lingüísticas. Hay algunas que tienen que ver netamente con la estructura sintáctica, como lo acabas de mencionar, Paula, y hay otras que tienen que ver con estructuras de sonidos, de percepciones ambientales, de la percepción lingüística del hablante, intuitivamente cómo siente esa lengua y cómo la va a manifestar. Y en este ejercicio que vamos a hacer, en este juego, yo les voy a pedir que ustedes adivinen con qué hablante nos estamos encontrando. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con el inglés, como una lengua lengua franca. Cuando nosotros aprendemos el inglés, nos aparece siempre un background que es de nuestra lengua materna. Entonces, eso se refleja en la pronunciación, en la sintaxis, en el léxico, en muchos elementos. Tanto así que es como multifactorial esto y requiere un estudio bien acabado. Entonces, lo que yo les voy a proponer ahora es que escuchemos, vamos a ver un factor, no todos los factores, sino que vamos a ver un factor que tiene que ver con la pronunciación y el énfasis de los elementos paralingüísticos. ¿Ah? Recuerden que lo paralingüístico es todo ese acompañamiento de entonación, de voz, de timbre, que va por sobre el habla. Por lo tanto, vamos a escuchar un texto en inglés fijo y vamos a adivinar cuál es la lengua materna del hablante que está atrás. Y vamos a asignarle puntaje. ¿Ya? Este es el texto que vamos a revisar. ¿Ya? Mírenlo, es un texto informativo, simple, sencillo. Pueden leerlo ya rápidamente, en silencio, para practicar de qué se murió. Parece. Aquí estoy. Estoy. Se congeló, profe. ¿Ah? Se congeló. ¿Pero me ven? ¿Me ven ahora? Sí, ahora sí. Ya, se me cayó completamente la internet. Es como esto es... ¿cómo se dice? Ley de Murphy. Ley de Murphy. Ah, están todos comentando. Sí. Nunca se me cae internet a mí, ¿se han fijado? Primera vez que se me cayó. O segunda, tal vez. Ahí estoy. Ya, pero me ven, ¿cierto? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Creo que se ve bien. Ya, súper. No ha pasado nada. Y ahora sí se ve el texto. Ya, súper. Bien. Ya, ahí está el texto. Voy a desaparecer yo. Y vamos a empezar a trabajar entonces cada uno de los segmentos. Vamos a ir al hablante número 5. Tomen nota el listado de qué es lo que a ustedes les parece que es. Speaker number 5. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary.
Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. Ya, ¿lo escucharon? ¿Se escuchó bien? Sí. 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 Vamos a ir con segmentos, algunos cortitos, porque son varios hablantes. ¿Pudieron anotar intuitivamente qué hablante podría ser el número 5? O sea, marqué como peculiaridades, pero no me da como para decir, es de este lugar. Ya, voy a poner un poquito más del 5 para que después avancemos con los siguientes. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's a rather special one with red and yellow stripes, a present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about. Suficiente. Vamos al siguiente hablante. Speaker number 7. My uncle, John Smith, has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost the same umbrella. It's rather a special one, with red and yellow stripes, a present for his youngest daughter for his birthday 1 year. Listo. ¿Apostaron? ¿Qué hablante es? Anótenlo. Vamos al hablante número 11. Speaker number 11. My uncle, John Smith, has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he lost that same umbrella. It's a rather special one, with red and yellow strips, a present for his youngest daughter. Listo. ¿Tienen ya sus apuestas para los 3 primeros? Piensen que piensen que son hablantes de lenguas conocidas, o sea, lenguas que hemos visto, que hemos conversado en los cursos. No, el curso no es nada, no es vietnamita, ¿no? Ya, vamos con el siguiente. Speaker number 13. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost the same umbrella. It's rather a special one with red and yellow stripes, present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Ya, después vamos a dar un paso así rapidito por todo. ¿Dónde quedamos? Vamos con el hablante 16. Speaker number 16. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost the same umbrella. It's rather special one with red and yellow stripes. Listo, ese estaba más entrabado en sí mismo. Vamos con el siguiente. Speaker number 23. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor, actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Tuesday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's a rather special one, with red and yellow stripes. A present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Anyway, the next day as soon... Bien, vamos al siguiente. Speaker number 25. My uncle John Smith has a very good job. He's a university professor,
actually, and very intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be a sixth time he lost the same umbrella. It's a rather special one with red and yellow stripes, a present from his youngest daughter. Ya, un repaso por todo. That's it. Fortunately, it's the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know him quite well. So he went to the lost property office and he inquired about his umbrella. Well, fortunately, the person had his umbrella very easy to recognize with red. Ya, listo, vimos el 5. Ahora vamos al siguiente, al 7. Yeah. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property offices to ask about it. Fortunately, he's in the next street to his house. He's not a stranger to the people there. They know him quite well. Listo, al 11. For his people there, they know him quite well. When he went to the office, he asked about his umbrella, and his umbrella was there. But after he talked about 10 minutes with the boy who works in the office. ¿Se fijan que todos tienen rasgos específicos, especiales sobre ciertas cosas? Vamos con el 13. Anyway, the next offered him to look on the shelves and choose umbrella maybe. And Professor, at the same time, he saw his umbrella with yellow and red strips and said, "It's mine," I think. And then receptionist offered him to leave. Ese es más robusto, más tosco el acento del hablante 13. Y que se puso más nerviosa. Vamos al 16. A present from his youngest daughter for his birthday Esto es one year. distinto. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Fortunately, it's the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know him quite well. Ya, 23. As he was free, he called at the lost property office to ask about it. Fortunately, it's in the next street to his house. He's no stranger to the people there. Oh, el 23 sufre. Vamos al 25. For his birthday one year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called to the lost property office to ask about it. Fortunately, it is in the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know him quite well. Listo. Ya, ¿cuáles son sus preferencias? Vamos por las respuestas correctas. Número 1, hablante número 5. ¿Cuál podría ser el hablante número 5? Lancen alguna. ¿Francés? Veamos si el primero es francés. Bien, francés. Muy bien, el primero era francés. El segundo, el hablante 7. El hablante 7 español de España, por supuesto. ¿No vieron esa acentuación tan familiar? ¿Ah? Parece que tuviera un inglés zapateado. Vamos al hablante número 11. ¿Cuál podría ser? Portugués, dice María Román. Portugués italiano. Portugués de Brasil. Sí, portugués de Brasil. Hablante 13. Alemán. Es como duro, ¿cierto? Es como algo medio duro. Ruso. El hablante 13 era ruso. Era algo bien encasillado. Bien, ¿cómo decirlo? Hay que describir eso, la imagen sonora. El hablante 16. Árabe. Bien. El hablante 23 era japonés, que era un hablante, voz femenina, y que estaba bien trampada con la lectura, si recuerdan. Y el hablante 25, el último, que estaba más fluido,
era un coreano que había estudiado su materia. Bien, esos son los resultados. Ahí está la tabla, aproximaciones. Un acierto, sí, igual está difícil, hay que afinarlo más, podríamos escucharlo de nuevo. Es solo práctica. Ya de 2 a 4 aciertos estamos bastante bien, ya la cosa está funcionando y no es, por lo menos se identificaron de qué zona, digamos, qué conexión tiene la lengua. Por ejemplo, en el caso del número 1, los que dijeron francés e italiano, puede ser. O ruso y alemán también puede ser. O sea, son casi aciertos, que para algunos, viniendo de lenguas tan distintas o distantes de estas otras, reconocerlo ya es un gran avance. Y así, sucesivamente, si alguien tuvo 7 aciertos, ¿cómo estuvieron con los aciertos? ¿Dónde están casi todos? ¿Estuvieron la mayoría entre 2 a 4 aciertos? 4 aciertos, 3, 4 aciertos. Ya, bastante bien. No es un ejercicio fácil de realizar escuchando por primera vez. Si uno ya está familiarizado, ojalá que no hayan visto las respuestas correctas. Si la idea era un juego. Aquí hay un bonus. Speaker number 4. Example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he's lost that same umbrella. It's a rather special one, with red and yellow stripes. A present from his youngest daughter for his birthday 1 year. Ya, hablante 4. ¿De dónde viene este personaje que habla? ¿Cuál es su lengua materna? India. Qué curioso, ¿eh? Sí. Pareciera que fuera de India. Era alemán. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Sí, Fortunately, it's in the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know him quite well. Bien. El siguiente bonus track. Speaker number 17. Intelligent. But the strange thing is, he's always losing things. It's quite extraordinary. Last Thursday, for example, during a trip to London on business, he accidentally left his umbrella on the train. It must be the 6th time he lost that same umbrella. Este está más apretado. It's a rather special one, with ¿Dónde red podría and yellow venir? strips, ¿Asia? a present from his youngest daughter for his birthday 1 year. ¿De dónde podría venir él? Ucrania, se parece al ruso. Turco. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Fortunately, it's in the next street to his house. He's no stranger to the people there. He knows him quite well. Ese es el juego. Y el hablante it's último. the lost property office of the train service, I think. And he's searching for his umbrella and asking to the man. Shopping John. Y el último, solo para Speaker number First la daughter serie. for his birthday 1 year. Anyway, the next day, as soon as he was free, he called at the lost property office to ask about it. Fortunately, it's the next street to his house. He's no stranger to the people there. They know Ahí tenemos un him chino quite hablando. well. Bueno, eso era. One day, Es una forma de ir chequeando de qué forma la psicolingüística nos ha ayudado a trabajar la aproximación a las lenguas, de cómo hay un área muy entretenida de trabajo que es estudiar nuestro procesamiento de la información lingüística para poder aprender. Los capítulos 66 y 67 del libro de David Crystal nos hablan sobre estos elementos. Especialmente vamos a considerar la pregunta número 5. ¿Cuáles son los 5 métodos más importantes para el aprendizaje de lengua? Y en ese sentido, lo último, antes de pasar a la fase de trabajo que habíamos dicho que íbamos a realizar durante esta sesión, rápidamente les voy a comentar esto que aparece en el capítulo 67, los 5 métodos más importantes para el aprendizaje de lengua, según lo que el conteo que hace, la selección que hace David Crystal. Los 3 primeros son el método de traducción gramatical,
el método directo el segundo, y tercero el método audiolingual, que son 3 métodos que tienen sus virtudes y sus defectos, y que todos hemos estado supeditados a estos tipos de entrenamiento para cuando aprendemos una lengua, y que gracias a ellos, en parte, es que nosotros manifestamos estas interferencias lingüísticas cuando hablamos. O sea, una de las cuestiones que tiene que ver con la aproximación a la lengua y cómo hablamos, pensamos, sentimos esa segunda lengua, sea segunda lengua, lengua extranjera, tiene que ver mucho no solo con nuestra capacidad intuitiva, sino con los métodos con los cuales trabajamos. Por ejemplo, el método de traducción gramatical trabaja un análisis gramatical clásico, y trabaja con ejercicio de traducción. Esto era muy antiguo, antes se hacían ejercicios de traducción el siglo pasado y 2, 3 siglos para atrás. Era la única manera de enfrentar. Muy poca baja actividad de escucha y habla, por lo tanto, los que saben lenguas a partir de traducción gramatical son incompetentes desde el punto de vista de la escucha y el habla, no saben hablar, pero sí saben traducir. El método directo es el conocido como, entre comillas, les puse ahí lanzarse a hablar, que es simplemente la clásica clase de lengua extranjera que se hacía mucho en los institutos para aprender rápido lengua, que era ya poner a un grupo de personas y que empiezan a hablar sin ningún tapujo, y fue bien revolucionario en algún momento, porque no había ni ortografía, ni gramática menos sobre eso, pero el gran problema que tienen es que se forman unos pidgin medios indeseables. O sea, me tocó la sala de clase estar con 15 personas que, pucha, de acuerdo a sus pros y sus contras, estoy aprendiendo la lengua con ellos. Estoy aprendiendo errores de ellos y cosas buenas y cosas malas. Entonces, esos pidgins a veces no son muy apropiados. El método audiolingual, que es la pronunciación y recreación de diálogo. No sé si ustedes tuvieron en algún momento en la educación formal, en la escuela, la etapa escolar, cuando se hacían los laboratorios de idioma, que tienen mucho que ver con los métodos audiolinguales. O sea, está basado en que uno escucha ciertos diálogos, los repite, recrea un diálogo. No sé si ustedes fueron alguna vez que esas cosas eran medias tortuosas. Y los contextos están súper prefijados. O sea, vamos a hablar, no sé, cabros chicos que están en tercero básico y le dicen, bueno, vamos a ver el diálogo de la compra en el supermercado. Y el niño de tercero básico nunca ha comprado en su vida ni va a comprar todavía en el supermercado. Entonces, como medio extraño. Luego tenemos los más avanzados, que son los métodos de enseñanza comunicativa y la aproximación humanista. El de enseñanza comunicativa es muy funcional, muy desde la pragmática. Se establece que solo las situaciones comunicativas de la vida diaria me permiten entender. Y eso está muy incorporado en los métodos de aprendizaje de lengua en 2 o 3 meses. Tengo que aprender inglés para viajar, para salir por fuera, y tengo 1 mes para hacerlo. Por lo tanto, me van a enseñar inglés en función de tomar el taxi en el aeropuerto, llegar al hotel, viajar por el centro turístico, ir al museo y salir a comer en un restaurante. Y solo son esas 4 o 5 funciones diarias de la vida, me permito aprender. Tiene un poquito de contra, porque a veces la gente no entiende la dimensión de la función comunicativa, de como que dentro de un contexto de comunicación uno igual puede salvarse con pocos recursos lingüísticos. Entonces se tiende a confundir la calidad con la cantidad. A veces es mejor tener poca cantidad de léxico, de expresiones sintácticas para hablar, pero alta capacidad, flexibilidad para generar función comunicacional. ¿Ya? Si quiero disculparme, quiero agradecer, quiero expresar una emoción, quiero persuadir. La aproximación humanista, que es aquella, digámoslo, más vanguardia, porque lo que hace es que todos podemos aprender solos, autodidactas. Esa es una forma de verlo. Hay 2 métodos bien famosos, el Sugestopedia y el Silent Way, que son... La Sugestopedia es una manera de pensar que todo es a través de una representación, que puede estar, nosotros podemos inventar un acto, un acto social entre varias personas en que estamos escuchando música, que hacemos una representación en otra lengua, y ahí empieza a funcionar nuestra mente tranquilamente, de manera incidental, y empezamos a meternos en esa lengua a través de la cultura, a través de una representación, de un juego, básicamente. Y el otro Silent Way es aquel en que el profesor no habla nada y espera que todo el mundo
tira un par de cosas para que los estudiantes tomen ese input y empiecen a generar su propio lenguaje sin ninguna prefijación. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es que le ha funcionado más a ustedes en su vida? ¿Cuál creen que puede funcionar? ¿Cuál creen que puede funcionar mejor con el aprendizaje de las lenguas que están hoy día? ¿Con cuál funcionará mejor el japonés? El aprendizaje de lengua 2 japonés o lengua 2 inglés. ¿Cuál funcionará mejor? ¿Cuál hemos tenido éxitos? ¿Cómo es el método que ustedes están trabajando hoy en día? Bueno, esas son las reflexiones, las preguntas que quiero que ustedes puedan ahora darle vuelta como en pareja. Y interesante que ahora lo puedes descubrir, pensando en que en la segunda pregunta del proyecto final, la idea es que, en el segundo punto, la idea es que podamos pensar cuál es la estrategia que uno usaría para aprender la lengua que seleccionamos previamente en el curso. Y cuál sería la lección de aprendizaje que yo podría estructurar para que otros aprendieran, o para que yo tal vez aprendiese esta lengua que seleccioné. Por lo tanto, la idea es que ustedes tomen, en esta parte del curso, de la clase, tomen a Saville Troik, página 91-92, y vean cuáles son los conceptos de estrategia metacognitiva, cognitiva y social afectiva. María Román, ¿con cuál lengua trabajaste tú? Ainu. Sí, estábamos en crisis ayer con Paula porque como es una lengua en peligro de extinción, hay varios puntos que no sabemos cómo trabajar. Por ejemplo, no existen traductores automáticos y conseguir mira. una noticia es, no sé, debe ser como encontrar un tesoro abandonado. Ya. Ya, bueno, entonces tenemos que conversar eso post clase, a ver cómo lo podemos Sí, solucionar. sí, por favor. Sí. Ya, veamos eso. Bueno, pero desde el punto de vista de la estrategia, sí pueden pensar y pueden imaginarse cómo podríamos nosotros aprender, qué podríamos aplicar, lo social afectivo primero, después lo metacognitivo o lo cognitivo, puede ser en fase, puede ser una de esas estrategias. ¿Qué método de gramaticalización le podríamos dar a esta lección? Cuando hablamos, yo les contaba en la clase anterior, cuando hablamos de la gramaticalización estamos pensando en estos 5 métodos. ¿Cuál sería el método más apropiado para aprender Ainu? Puede ser audiolingual, si está en peligro de extinción, buscaré primero el método tradicional de la traducción gramatical para luego meterme de lleno en un audiolingual ¿cuál funcionaría mejor? Una combinación de 2 métodos, por ejemplo. Siempre lo óptimo es combinar un par de métodos al menos, no ocupar solo un método porque un método encasilla la percepción y finalmente lo que pasa es que nos aburre nuestro cerebro. Necesitamos más elementos para poder meternos. De hecho, es súper frustrante aprender lengua sobre un método y que ustedes lo han, perdón el paréntesis, pero también ustedes lo han vivido cuando aprendieron, no sé, historia, cuando aprendieron matemáticas en el colegio. La gente que odia las matemáticas en el colegio es por culpa de métodos de aprendizaje donde se enseñaba la matemática como las pelotas, perdón la expresión, pero enseñando la matemática con un montón de ejercicios que no tenían ningún sentido, ningún hito, ningún propósito. ¿Para qué tengo que resolver estos ejercicios? Hay un problema que o sea, la problematización es súper buena para poder generar gatillantes para el aprendizaje. Bien, eso es. ¿Están las parejas conformadas? Trabajen en esto, en estas dos preguntas que se plantean desde el punto de vista del aprendizaje. Revisen los materiales, por lo menos revisen el material que está citado acá en la slide, y eso es lo que vamos a chequear hasta la final de esta clase. Yo estoy acá, cualquier duda, pregunta.
¿Alguna pregunta, comentario? ¿Cómo van? ¿Pudieron abrir los capítulos? ¿Las páginas? Estamos revisando el de Crystal ahora. Ya, buena. Buena. Profe, Sí, dime. Ahí está Cristal. una consulta. Esto del aprendizaje de la recomendación que daríamos es asumiendo que es desde el español, ¿cierto? Como hacia la nueva lengua. Claro, o sea, tú como hablante, tú como tu experiencia como hablante, como la experiencia de ustedes como Ya. hablante, ¿cómo sería para ustedes mejor aprender esa lengua? ¿Bajo qué método? ¿Bajo qué estrategia? Entonces, obviamente, tu experiencia tiene que ver con lo que tú has hecho cuando has aprendido japonés, cuando has aprendido inglés u otra lengua. Entonces, en ese sentido, claro, como hablantes de español, o sea, irremediablemente nos va a salir nuestra percepción desde el hablante de español. Sí. Claro. Ya, perfecto. Sí. Ok. Eso es. Gracias. Profe, ¿podría volver a la diapositiva de las preguntas del proyecto? Ahí están. Gracias. De nada.
Bien, ¿cómo están? ¿Les ha servido este momento para poder conectar la información, conectar sus reflexiones, los datos? ¿Cómo van? Ya, perfecto. Cuéntenme, ¿alguna cosa que preguntar? Yo tengo una pregunta. Ya, dime. Esto de como para elegir como método y todo esto y crear como una lección como hipotética, entre comillas, ¿tiene que ser como paso a paso y como con los contenidos o tiene que ser como lineamientos generales de que debería ser así, así, así? Más bien paso a paso. Paso a paso. Por eso se plantea esto de elaborar una lección de aprendizaje que tenga un enfoque introductorio, inductivo, destinado a estudiantes de lingüística. Como ustedes son estudiantes de lingüística, saben lo que pasa en una sala de clase o en una experiencia de aprendizaje. Entonces, el primer paso ocurre esto, en el segundo va a ocurrir esto otro, en el tercero va a ocurrir esto otro. Eso es lo habitual. Generalmente una sesión se enfoca en 3 momentos o 3 pasos. Y a partir de eso, de esa idea, que tú puedas describir qué contenido iría y qué actividad surgiría en esa sesión, o esa lección, más bien hablemos de lección, ocupemos el mismo lenguaje, una lección, ahí tú haces la presentación. No es el detalle del contenido, ni el detalle de la estrategia, porque ustedes obviamente no son expertos en eso, ¿ya? Pero sí son como, por la experiencia de estudiantes y de estar familiarizados con la lengua de traducción, tienen material suficiente como para poder decir, mira, en realidad lo que creemos que va a funcionar va a ser estos pasos con esta referencia a contenido. Claro, la lección es aplicando la estrategia que elegimos, exactamente. Por eso es importante que ustedes puedan decidir que yo recomiendo que piensen siempre más de una. O sea, una estrategia, por ejemplo, la estrategia social efectiva puede ser para una lección inicial, por ejemplo, o una de las otras. Pero en cuanto al proceso de gramaticalización, piensen en 2 métodos. Que la lección tenga 2 métodos, tenga un componente de método X y componente de método Y. ¿Ya? Danae. Profesor, una pregunta, ¿podemos hacer como una diferencia entre cómo aprenden los niños y cómo aprenden personas un poco más adultas? Porque yo creo que hay igual hay una diferencia, ¿no? Es que focalicemos solamente en ustedes, para que tengamos un parámetro común de trabajo, de reflexión y de evaluación también. Entonces, como personas de nuestra edad. Sí, personas de su edad, con su experiencia, porque con los niños es un universo distinto, ahí es otra cosa. Piensa que, de hecho, la misma experiencia virtual para los niños chicos fue terrible. Los chicos no podían estar, los que tienen hermanos chicos o conocen chicos que estaban en el computador, era una cuestión espantosa, los papás sufrieron tal vez más que los hijos. ¿Alguien más que iba a preguntar? ¿O no? ¿Vi otra mano por ahí? ¿No? Bueno, espero que les haya servido esto como reflexión. Este es el puntapié inicial para este capítulo. Por favor, les aconsejo que denle otra vuelta entre hoy, mañana, el lunes, cosa que puedan resolver un bosquejo de lo que sea esto y podemos iniciar la próxima clase con las preguntas que ustedes tengan o si quieren presentar brevemente yo tengo una pregunta. Cómo va. ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta respecto a la lengua latina, porque con José estamos haciendo esa. En nuestro caso, por ejemplo, ya tuvimos que descartar 2, que son las como auditivas y que tienen que ver con hablantes nativos, porque la lengua en sí se aprende para escritura más que nada. Claro. Más que hablarse y en ocasiones a lo mejor lo habla a veces el Papa para hacer ciertas misas. Perfecto, perfecto. Eso es una aproximación a lengua escrita. Y eso entonces tiene un súper buen ejemplo, porque eso tiene un componente específico en cuanto a la estrategia y en cuanto a la lección de aprendizaje. Entonces hacemos las 2, o sea, como la adquisición que se tuvo que hacer en este caso, la aproximación solamente al área oral, porque... ¿Cuál es la realidad? ¿Tú para qué vas a aprender latín? ¿Vas a aprender latín para hablar? No, vas a aprender latín para escribir. No. Entonces, el aprendizaje del latín, tu lección de aprendizaje va a estar enfocada a la escritura, gramática y escritura, no a la componente hablado. Okay. Por lo tanto, tu método, tu estrategia, qué buen ejemplo, porque tu estrategia y tu método van a ser distintos a los que muchos escojan con respecto a la lengua hablada. A que el resultado sea hablar la lengua.
A nosotros nos basta Ok. aprender latín escrito, nada más. ¿Ya? Ujú. Vale, Bien, gracias. pues. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Traten de avanzar. Cualquier duda lo vemos en la próxima sesión. Y ya en la siguiente vamos a hablar sobre la relación de lingüística y traducción propiamente tal, que es el tercer componente del cuerpo de trabajo. Que tengan muy buena tarde, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, descansen. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe, gracias. que esté bien. Igualmente, Chao. chao.